Sí, ya. Hola Marta. Bueno, buenas tardes. Están entrando. Vamos a esperar unos minutos o unos segundos. Hola Marta Nercellas, hola a todos los amigos que están ahí presentes, Ada Franzoni, la gente de la provincia que están, gente del exterior, muchos profesores republicanos que están acá presentes. Así que vamos a esperar un minuto más y ya damos entrada a esta interesante reunión que tenemos hoy. Sí, no, parece, ya por lo que... Muy bien. El saquito, bueno. ¿Cómo estás, Grace? Qué gusto verte. Daniela Gómez, Gabriela Gómez. Muy bien. Bueno, vamos a esperar un minuto más, Alberto. ¿Te parece, Alberto, un minuto más? Como ustedes digan, Guillermo. Alberto, ¿qué opinás? ¿Esperamos un minuto? Sí, porque a Laura se le cayó internet. Bueno, A ver si lo puede recuperar. Esperamos 2 o 3 minutos y bueno, con si mucho no, gusto. arrancamos. Es una de las integrantes del grupo organizador. Tenemos un día... Laura ingresó ya, Gerardo. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Bueno. Ahí está Laura. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tuve problemas de conectividad. No importa. Ya estás. Listo, estamos todos. Hola, Ada, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. Bueno, si les parece, damos arranque a esta reunión de hoy, de este día sábado, de profesores republicanos y la Comisión de Estudios de Derecho Público. Son los dos grupos que han tenido la virtud de unir a estas dos grandes juristas. Me refiero a Rodolfo Carlos Barra y a Beltrán Gambier, que vamos a tener el honor de compartir esta hora y monedas, que va a durar la exposición de ellos, más las preguntas. Simplemente quiero agradecerles a todos que estén con nosotros una vez más, profesores republicanos, sensibles a todas estas reuniones de disertaciones que hagan a los aspectos importantes del derecho republicano y de la tradición democrática argentina que tenemos que preservar. Simplemente, Rodolfo, ministro de la Corte desde 1993, ministro de Justicia, constituyente, ahora Gerardo va a dar un poco más palabras. Y quiero simplemente decir algo de Beltrán, porque lo quiero mucho, es un gran colaborador de profesores republicanos desde el principio. Beltrán, además de ser jurista, hace gestión cultural y es un activista cívico. Así de simple, y eso es mucho, simple y mucho. Así que gracias a los dos. Gerardo, te paso el sabó. Al cierre los voy a despedir yo una vez que terminen. Y bueno, adelante entonces. Y muchas gracias a Alberto Cohen y a Laurita Karchenboim por todo el trabajo que han hecho en esta etapa para que esto sea realidad. Por favor, Gerardo. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un gusto tener la oportunidad de estar a cargo de semejante reunión con el nivel de profesores que nos van a deleitar con sus conceptos. Y antes de decir alguna especie de introducción, los agradecimientos a las entidades que han colaborado y han hecho posible este evento. Será Justicia, Regia, Jubijuece, Cadal, Contadores Forenses, Asociación Civil Río Paraná, Colegio de Abogados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto el esfuerzo de la Comisión
de Estudios de Derecho Público y profesores republicanos. Dicho esto, cabe la pregunta para muchos que por ahí han entrado a este evento, ¿por qué legitimación judicial del ciudadano? Y la verdad que se me ocurrió escribir algo para hacer más rápido y no perder minutos. Y diría que el hombre de este tiempo se encuentra ante una evolución tecnológica y cognitiva notoria, cuyos efectos son numerosos. Surgen los principios de universalidad e instantaneidad. Nos ubican en un mundo prácticamente a nuestros pies y el instante de conocer lo que ocurre en la otra parte del mundo. El hombre accede a un estado de liberalidad y el Estado se encuentra con la dificultad de controlarlo. Precisamente porque el hombre accede a todos estos medios tecnológicos que hoy tenemos la posibilidad de contar. Estas circunstancias obstaculizan la rápida aprehensión por el derecho, lo cual da lugar a vacíos normativos y hasta procesales. Esos vacíos pueden significar afectaciones al derecho de las personas, pero también el Estado suele incurrir en regulaciones que agravian al hombre tanto individual como colectivamente, y así el equívoco uso de los fondos públicos o agravios culturales, por mencionar algunos, surge la necesidad de activar acciones que permitan al hombre, en sentido genérico, poder acceder a la justicia. Este acceso ha despertado contradicciones en uno de sus aspectos, la legitimación judicial. Y esa disidencia es lo que nos ha llevado y ha motivado que hoy asistamos a este debate. Quien primero va a hacer uso de la palabra es Beltrán Gambier, abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata en 1981, eximio administrativista, abogado de la Procuración del Tesoro de la Nación, profesor en distintas universidades argentinas, autor de una frondosa literatura jurídica, pero también ha incursionado en la literatura con Tierra del Fuego, un libro que ha salido en el año 2019. Y como hecho destacado y reciente, dos distinciones que no puedo dejar de mencionar. Consejero de la Federación Interamericana de Abogados por segunda vez, y un logro destacadísimo como fue la mención honorífica en el premio FIA LexisNexis, Estado de Derecho 2021, por su actividad pro bono en defensa del Estado de Derecho y la transparencia. Bueno, Beltrán, todo tuyo. Muchas gracias a profesores republicanos, a Guillermo Mirraji, a Gerardo por tus palabras, también a Guillermo Claro, a Laura Karchenboim y a Alberto Cohen, que está manejando los hilos atrás del nuestro. Y por supuesto a Rodolfo Barra, que se prestó a este debate desde el primer minuto, y a todos los que nos están acompañando hoy. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un asunto que considero importante para el fortalecimiento de la sociedad civil y que implica considerar un nuevo rol del ciudadano. Y será un debate en toda regla, porque con Rodolfo Barra tenemos discrepancias, hoy veremos cuán profundas, en torno a la amplitud de la legitimación de los ciudadanos para defender la vigencia del principio de legalidad. Yo me inclino en líneas generales por una legitimación amplia en favor de los ciudadanos, cuando se dan determinadas condiciones, que ya veremos, pero no en todos los casos. Desde ya digo que los tribunales no deben temer por ninguna avalancha de juicios ante la legitimación que propugno. Y si estamos aquí los dos con Rodolfo es porque nos une una condición común, la tolerancia al disenso. Y estamos aquí porque nos reencontramos en Madrid en 2019, gracias a la intermediación que nos acercó de un amigo común que ya no está entre nosotros, que quiero recordar hoy, que es Armando Canosa. Cuando salimos del Café de Gijón, después de tomar un café, le digo, Rodolfo, ¿te acordás cuando paralicé la publicidad, Menem lo hizo? Y Rodolfo me dijo, sí, claro que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Y le dije, ¿te acordás que escribiste un artículo en ámbito financiero diciendo que yo no tenía razón? No, me dice, de eso no me acuerdo. Bueno, te propongo que debatamos esto ante profesores de Derecho, y bueno, ahora no solamente de Derecho, y lo íbamos a hacer en Galicia, pero con la pandemia no pudimos hacerlo, entonces lo estamos haciendo ahora.
Él, en ese momento, cuando yo hice esa acción judicial, dijo dos cosas: que yo no tenía legitimación para hacer ese tipo de acciones y que la decisión de la jueza suspendiendo la publicidad, Menem lo hizo, era un caso de censura judicial. Bueno, respecto de la censura, no es un tema de hoy. Si él después quiere decir algo, encantado de conversar sobre eso, pero es un tema que no es central a nuestra discusión de hoy. Vamos entonces al tema de la legitimación. Recordemos, para situarnos, porque nos permite razonar el tema de la legitimación, este caso de Menem lo hizo, que tiene todos los ingredientes necesarios para comprender la problemática jurídica que encierra el mismo. Los canales de televisión le debían al Estado Nacional 100 millones de pesos, que en ese momento eran pesos dólares. Con el régimen 1201 del 98, los canales de televisión que se adhirieran al mismo recibían una quita gozaban o salían de una quita del 85% de lo que debían. Y muy ventajoso, pero no solamente ventajoso por la quita, sino porque además podían pagar en pesos el 15% que les tocaba o dar segundos de publicidad en el aire. El gobierno en el mismo decreto decía que esa publicidad que usaran los canales para pagar sus multas iba a ser usada para campañas de educación, de salud, o sea, de interés general. En ese marco, y advirtiendo que para mí no se presentaba el interés general en la campaña publicitaria de la que hablamos, promoví una acción de amparo con una medida cautelar que se radicó en el juzgado de la doctora Marta García, que hizo lugar a la medida cautelar, y yo mismo me presenté a Balcarce 50 y notifiqué la medida cautelar paralizando la publicidad en el medio. Digo yo mismo porque, si bien yo pertenecía en ese momento a un estudio jurídico muy grande y muy conocido, estas acciones las hacía a título personal. Bueno, la medida cautelar fue apelada por el Estado, naturalmente, y la Cámara Federal, la Sala 2, la confirmó. ¿Qué temas, qué artículos de la Constitución vamos a tratar hoy? Bueno, por lo menos desde mi perspectiva, los más importantes son el artículo 33, las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidas como negación de otros derechos y garantías no numerados, pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Y también el 43, que no voy a leer porque lo voy a ir mencionando a medida que vaya exponiendo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es definir qué es la legitimación procesal. Con carácter general podemos decir que la legitimación procesal, también en materia civil, pero también en el contencioso administrativo, es la aptitud legal para ser parte en un pleito. ¿Quién tiene legitimación judicial para la defensa del principio de legalidad? Este es el tema central de hoy. Como adelanté, me voy a centrar en la cuestión de la legitimación judicial en aquellos casos en que la ilegalidad contra la que se quiere reclamar resulte clara o manifiesta. Como bien indica el artículo 43, hay que tener un derecho y tiene que haber afectación. Al mismo tiempo, y ojo que la afectación que surge de la norma o condición estatal tiene que adolecer, además, en mi mirada, de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. La afectación nos lleva al término o concepto de perjuicio, concepto de lesión o concepto de agravio. Es simple entonces. Un acto del Poder Ejecutivo o de un ministro puede afectar nuestros derechos, perjudicarnos, lesionarnos o agraviarnos. Por eso es de la mayor importancia reflexionar sobre el concepto de perjuicio y de su relación con la ilegalidad. El perjuicio no puede estar desvinculado de la ilegalidad. En esto coincidimos todos. Y coincidimos Rodolfo y yo. El perjuicio no puede estar desvinculado de la ilegalidad. El problema es qué vamos a meter en esos dos conceptos.
En otras palabras, tampoco los defensores de la legitimación amplia desvinculamos la ilegalidad del perjuicio, como pudiera creerse, como dice Marta Herrera en su voto disidente en Gambier 2. Y por ello decimos también que tiene que haber ilegalidad y tiene que haber perjuicio. Pero en la configuración práctica de este concepto de perjuicio que acabo de decir está el meollo de la cuestión. Allí es donde seguramente discreparemos con Rodolfo. Llegados a este punto, entonces vemos qué es perjuicio. Dijimos que está relacionado con la lesión, con el agravio, y en mi experiencia personal, cuando fue el caso del Menem lo hizo, yo me sentí perjudicado por ser un ciudadano contribuyente, me sentí agraviado por ser un ciudadano contribuyente y me consideré lesionado por ser un ciudadano contribuyente. Destaco el carácter de contribuyente. ¿Y cuál fue la idea fuerza en torno al perjuicio en la configuración del ejercicio de mi poder reaccional? Pensaba yo en ese momento, y pienso ahora también, que el dinero público es intangible, que no puede ser tocado de manera ilegal. Y entonces, si el gasto es ilegal, el gasto de dinero público es ilegal, me perjudicaba a mí y me perjudicaba a todos los ciudadanos que se hubieran considerado en la misma condición. En otras palabras, mi acción contra Menem lo hizo, la hice yo y la pudo hacer cualquier ciudadano contribuyente. Desde la perspectiva que propongo, quedan entonces fuera todas aquellas concepciones pensadas en las situaciones tradicionales, en las situaciones jurídicas tradicionales. Por ejemplo, en las situaciones jurídicas tradicionales de derecho subjetivo e interés legítimo, que ahora me referiré, donde cuando se habla del perjuicio, dice que tiene que ser personal y directo, y se habla de la exclusividad también. O en otras palabras, quedan fuera más bien de esas exigencias, de lo personal y directo, los supuestos de interés general, en los que la legalidad vinculada con el interés público está comprometida con una ilegalidad manifiesta. Podemos decir entonces que de la misma manera que el constituyente protege ciertas categorías de bienes, como el medio ambiente, los usuarios, el patrimonio cultural, el urbanismo, también protege la vigencia de legalidad cuando hay un interés general y una ilegalidad manifiesta. Esto es central en mi postura. Es un perjuicio directo y personal. Podemos coincidir en que no es particular o individual, pero afecta a la persona. Afectó a mi persona y afectaba a todas las personas que eran contribuyentes y que podrían considerarse perjudicados por el uso ilegal del dinero público en ese entonces. Volvemos entonces a la relación entre ilegalidad y perjuicio. ¿Qué derecho subjetivo mío perjudicaba o lesionaba o agraviaba el obrar estatal en el caso que uso para razonar Menem lo hizo? Para Rodolfo Barra, ninguno. Él dice que yo tenía un interés simple. Sin embargo, yo digo que tenía un derecho subjetivo a la vigencia del principio de legalidad emanado del artículo 33 de la Constitución o en una interpretación también del artículo 43. Si decimos que es el argumento del artículo 33, puede afirmarse que el principio de legalidad, como ya dice, nace de la forma republicana de gobierno y el derecho a la legalidad es tan valioso y merece idéntica protección que los derechos enumerados. Entendiendo entonces el derecho a la vigencia del principio de legalidad como un derecho no enumerado. Y si acudimos al artículo 43 de la Constitución, a donde Gordillo dice que el derecho a la vigencia del principio de legalidad es un derecho de incidencia colectiva o igual a un derecho de incidencia colectiva, quienes están incididos, si me valga la expresión, todos los que pagan impuestos, por ejemplo. La legalidad es un bien de todos, comunitario, y que es digno de defensa. Así pues, como el ambiente está protegido, también debe estarlo el derecho a la legalidad. Materias protegibles ambas por quienes son afectados. De este modo, un ciudadano pasa de tener un interés simple en la visión clásica o tradicional a tener un derecho subjetivo. Dice Yering que el derecho subjetivo es el interés jurídicamente protegido. Me explico y encuadro esta reflexión en el marco de la teoría tradicional. Observemos la clásica teoría de las situaciones jurídicas subjetivas.
teoría que tiene, digamos, algunos dicen que no tiene base legal, para mí no tiene base legal, pero hay algunos indicios legales en la ley de procedimiento administrativo, seguramente mencionará luego Rodolfo en su visión. Entonces, estas situaciones jurídicas subjetivas traen tres situaciones: el derecho subjetivo, el interés legítimo y un interés simple. Si razonamos en términos de una licitación pública, tiene derecho subjetivo el que gana la licitación al contrato. Tiene interés ilegítimo al derecho a la legalidad quienes participaron de la licitación. Y un ciudadano que pasa por la esquina de la licitación tiene un interés simple a que se cumpla la legalidad. Con ese ejemplo nos podemos dar una idea de qué significan estas situaciones jurídicas subjetivas. En definitiva, nos traen una diferencia en el poder reaccionar. Podemos reaccionar con la justicia, con un recurso ante la justicia, con un recurso administrativo o con una mera denuncia administrativa. Según la concepción que está detrás de estas tres categorías, el ciudadano tendría un derecho simple en el cumplimiento de la legalidad y solo ante la lesión de un derecho subjetivo puede accionar judicialmente. En su día, Guillermo Cano y Miguel Marienhoff polemizaron sobre este asunto con una decisión de un juez que hoy ya está retirado, pero que está en este momento entre nosotros. Me refiero al juez Oscar Garzón Funes, que es miembro de Profesores Republicanos y va siguiendo esta polémica. Bueno, esta polémica es, ahora estamos polemizando, pero vengo conversando con él antes de ahora y le mencioné que iba a decir el caso Catán, o Catán, que era el caso de las toninas. Marienhoff decía que Catán, el actor del pleito, tenía solo un interés simple, igual que Barra lo cree de mi acción por el pene lo hizo, interés simple. Esta concepción sigue sirviendo, pero entendiéndola bien, la concepción de las tres situaciones jurídicas subjetivas. ¿Cómo rescatamos la teoría de las situaciones jurídicas subjetivas hoy para que nos sirva con un nuevo contenido? Yo creo que frente a la ilegalidad manifiesta que me perjudica, tengo un derecho subjetivo, pero atención, frente a una ilegalidad manifiesta que no me perjudica, puedo tener un interés simple. En definitiva, y yendo al final de mi intervención, hago una valoración sobre este punto de que esta línea de interpretación que propugno conviene al sistema democrático, conviene para fortalecer la sociedad civil, no hay riesgo de colapso de los tribunales, y esto lo digo no porque me parezca, sino porque observo y he consultado, me he actualizado de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde hay un reciente fuero contencioso administrativo, bueno, reciente, lleva ya unos cuantos años, pero hay un fuero contencioso administrativo relativamente nuevo comparando con la justicia federal, donde la categoría de ciudadano contribuyente es reconocida para otorgarle legitimación procesal. De manera que hay cantidad de pleitos que he estado conversando con operadores jurídicos en la provincia de Buenos Aires que tienen al ciudadano contribuyente como legitimado activo en juicios contenciosos administrativos. Y no hay ningún colapso de la justicia como podría ser el miedo del público. Termino con una anécdota que no tiene mucho que ver con la legitimación procesal, pero sí tiene que ver con la actitud de los jueces. Es el caso de lo que ocurría en el siglo XVIII con el Palacio Sanssouci, donde habitaba Federico II el Grande, Federico II de Prusia, que tenía un molino que le afeaba la vista panorámica de su palacio. Entonces le quiso comprar al molinero su molino para destruirlo y embellecer la vista panorámica de su palacio, y el molinero no le quiso vender. Le ofreció más dinero y no le quiso vender. Entonces le dijo, bueno, si usted no me vende, voy a ordenar la expropiación del molino. Al día siguiente se presentó un oficial de justicia en el Palacio Sanssouci y le da una notificación a Federico II donde
en la que le dice que no podía expropiar el palacio, el molino. Y entonces se le atribuye en la leyenda a Federico II de Prusia que dijo: todavía hay jueces honestos en Berlín. Bueno, esta es mi intervención. Con esto termino en esta primera introducción y seguimos con la intervención de Rodolfo, que lo va a presentar primeramente Gerardo Vega. Gerardo, ¿estás mudo? ¿Por qué no escucho yo? Hola, hola. Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Bueno, es un gusto tenerte entre nosotros, Rodolfo, y haber aceptado este debate. Rodolfo Carros Barras es abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires en el año 1970. Doctor en Ciencia Jurídica, Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, año 1980. Relevante administrativista y constitucionalista, constituyente en la Asamblea de Reforma de la Constitución Nacional de 1994, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de ocupar distintos cargos públicos, profesor de grado y posgrado en la Argentina y en el exterior, conferencista, publicista, autor de numerosos libros, entre otros, Tratado de Derecho Administrativo, obra de 4 tomos del año 2002, distinguido por la labor desempeñada como convencional constituyente en la consolidación de la democracia y la constitucionalidad de la nación argentina, otorgada por la Universidad Nacional del Litoral en el marco del 20º aniversario de la Reforma Constitucional de 1994 en Santa Fe, en agosto del 2014. Rodolfo, estás en uso de la palabra. Muchísimas gracias Gerardo, muchísimas gracias a los organizadores, a las instituciones que han organizado esto. Siempre es muy grato poder debatir con colegas, especialmente con el doctor Beltrán Gambier, que es un viejo amigo, antiguo amigo, mucho más joven que yo, y donde tuvimos alguna vez sí una polémica. Él relató muy certeramente el caso y sus alternativas, sobre un tema que en sí mismo en aquel momento podía tener una importancia relativa, pero que en lo sustancial es trascendente. Porque yo sostengo, no soy el único por supuesto, nadie inventa nada, y seguramente todo lo rescatamos de alguna cosa que alguna vez hemos leído y que nos queda en la cabeza, no hay grandes ideas originales, pero que esta cuestión de la legitimación para accionar es una cuestión constitucional, una cuestión que está directamente vinculada con el problema de la división de poderes. Y la división de poderes es esencial al sistema. Por lo menos en nuestro sistema que hemos tomado del norteamericano, de la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros lo hemos seguido en la parte orgánica bastante al pie de la letra, hasta con traducciones muy buenas, literales, de las normas de la Constitución norteamericana. Una de ellas es precisamente el artículo 116, que está en el núcleo de la cuestión, el actual artículo 116 de nuestra Constitución, que es la sección tercera de la Constitución norteamericana. El tema es un problema de división de poderes. Primero recordemos, muy brevemente, porque estos son temas que todos conocemos. El constituyente norteamericano desarrolló un sistema absolutamente original en cuanto al equilibrio entre poderes. Absolutamente original. Esto no existía previamente, puede encontrarse algunos esbozos en algún sistema institucional anglosajón, pero formalizado de la manera que se hizo, es una virtud de la Constitución norteamericana, y digo virtud porque obviamente ha funcionado. No ha funcionado mucho para nosotros porque somos anómicos y no la hemos cumplido la Constitución, pero ellos que la cumplen, la respetan, la valoran. La Constitución en los Estados Unidos es tan
valiosa como la bandera, es un sentimiento patriótico el respeto por la Constitución. Bueno, evidentemente funcionó, la Constitución tiene más de 200 años y Estados Unidos es potencia mundial. Quiere decir que es el sistema que se ha impuesto también en el mundo. Durante todo el siglo XIX, en Europa no hubo formulaciones constitucionales de este tipo, las que hubo eran parcialmente semejantes a la americana y duraron muy poco, por ejemplo la de Cádiz, y recién con las adaptaciones propias de los sistemas parlamentarios, que esto es muy importante porque también es distinto a lo nuestro y a lo norteamericano, yo creo que el equilibrio entre poderes comenzó a desarrollarse en Europa con solidez después de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste esta gran invención entre comillas, de los estadounidenses? Bueno, ellos desarrollaron el sistema de checks and balances, controles y equilibrios, donde los tres poderes están gobernando, la justicia también gobierna, pero tiene que gobernar dentro de su esfera de competencia. La Constitución nuestra dice que el gobierno de la nación está en manos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Entonces, el gobierno de la nación, el gobierno federal tiene estos tres poderes y después están los gobiernos de provincia. Bueno, este equilibrio es un equilibrio bastante difícil de mantener. Poco después de vigente la Constitución, hubo un hecho que todos conocemos, el caso Marbury contra Madison, donde yo creo que por primera vez, porque los antecedentes no son tampoco tan claros, por primera vez se dijo que la Constitución era una norma jurídica, que la Constitución es una norma jurídica que tiene primacía sobre cualquier otra y que si es relevante en la aplicación al caso, desplaza y torna inaplicable a cualquier norma que la contradiga. Para el caso. Ya allí el gran argumentador, el gran redactor de este desarrollo, el juez Marshall, explica que había dos tipos de acciones que podían seguirse. Una, la acción como la de estos jueces Marbury y los otros que lo habían acompañado, que es cuando ellos tienen un derecho. Él dice, bueno, acá hubo la designación, intervino el Congreso, qué sé yo, lo que falta es que el Poder Ejecutivo no los quiere nombrar, no los ha puesto a cargo, cuando ellos ya tenían su derecho a ser jueces. El nuevo presidente Jefferson había puesto en el cajón los nombramientos de estos jueces, porque eran jueces del anterior, favorables al anterior gobierno, el gobierno de Adams, y entonces ellos tienen una acción. Pero cuando no hay un derecho incorporado a la persona, la única forma de resolver las cuestiones que se plantean es la vía democrática electoral. Es un problema del pueblo de los Estados Unidos y no de los jueces de los Estados Unidos. Esto fue en 1803. Antes ya la Corte Americana había dicho que ella no podía dictaminar fuera de un caso. Digo dictaminar porque le había pedido el gobierno federal que dictaminara sobre una cuestión vinculada al derecho de guerra, en la guerra de la independencia, que no podía decidir fuera de un caso concreto. Y bueno, a partir de allí y hasta la fecha, esta doctrina ha sido invariable. El principio del standing to sue, que es lo que nosotros decimos legitimación para accionar, se ha mantenido invariable con excepciones que vamos a ver. ¿En qué consiste esto? Bueno, veamos la versión castellana, que es la del artículo 116. Es una traducción de la norma norteamericana. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación, etc. Por todas las causas. Desde 1860 aproximadamente hasta la fecha,
hasta la fecha, nuestra Corte invariablemente dijo que, siguiendo la doctrina estadounidense, que esta idea de causas supone el caso concreto donde se enfrentan dos derechos adversariales, de tal manera que el triunfo de una posición supone el desplazamiento de la otra. ¿Por qué yo lo vinculo esto con el problema de la división de poderes más que con una cuestión de derecho procesal, como aparentemente sería? Bueno, precisamente porque el norteamericano desarrolló un órgano de gobierno, el Poder Judicial, con un poder enorme, ¿eh? Son personas que no son elegidas por el pueblo, en un sistema que es fundamentalmente representativo. Ellos no son representantes del pueblo, que tienen un cargo vitalicio. Esto es realmente extraordinario. Primero pareciera no republicano, ¿no es cierto? Porque una de las características del sistema republicano es el acotamiento de los mandatos. Los jueces no. ¿Y por qué los jueces no tienen este cargo vitalicio? Lo seguimos teniendo nosotros, nada más que con una limitación de edad a los 75 años, pero el juez puede ser nombrado a los 30 y durar hasta los 75 años. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque de esa manera se independizan del poder que los nombró. Y de esa manera van configurando una Corte Suprema, los tribunales de las cámaras federales, los tribunales de primera instancia federales, con una composición variada, pluralista, porque los jueces van siendo nombrados a medida que se mueren, que renuncian, que se enferman, o excepcionalmente son removidos por mala conducta, el caso del impeachment, que nosotros muy mal llamamos juicio político, en la Constitución se llama juicio de responsabilidad, que es lo que indica la palabra impeachment en inglés. Entonces van configurando una composición variada del Poder Judicial. Por eso cada vez que termina el mandato de un presidente, hay un apuro por nombrar jueces. Fíjese, ha pasado con Trump. Lo que pasó con Trump es lo mismo que pasó en el cambio de Adams a Jefferson hace 200 y pico de años atrás. Lo mismo pasó ahora. Todavía los demócratas se están quejando de que Trump le puso 1 o 2 jueces en la corte y puso una señora a pocos días de las elecciones. Todavía se están quejando de eso. Porque, bueno, precisamente porque esta es la importancia del Poder Judicial. Estos jueces que no tienen responsabilidad política, que no son elegidos por el pueblo, sino por una vía muy indirecta, ¿no es cierto? Bajo la propuesta del Poder Ejecutivo, en nuestro caso para los jueces inferiores con un sistema de concurso del Consejo de la Magistratura, la propuesta del Poder Ejecutivo, la aceptación por el Senado, la designación por el juez, un acto complejo federal, diría mi ex colega Boyano, que carecen de responsabilidad política, no se juegan la vida en la próxima elección, no se juegan su cargo en la próxima elección, que son los permanentes. Yo recuerdo, cuando estaba en la Corte, tuve el honor de tenerlo como colega a Fait. Bueno, lo que dijo Fait también lo habían podido decir en ese momento Belucio o Petracchi. Me decía, mire Barra, me decía Fait, el senador tal, el presidente, el ministro de Justicia son provisorios. Acá los únicos permanentes somos nosotros. Somos los únicos permanentes. Porque yo ya me decía Fait, ni me acuerdo cuál fue el senador que impulsó mi designación. Ni sé quién era el ministro de Justicia en aquel momento, o secretario de Justicia en realidad, durante el gobierno de Alfonsín. No tengo la menor idea, ya estoy desvinculado de ellos. No tengo, el tiempo que ha pasado ha borrado cualquier tipo de vinculación. Eso me lo decía en 1992. Imagínense, en el año, no recuerdo ahora cuando falleció Fait, pero supongamos en el año 2010 o en el año 2013, ¿no es cierto? Bueno, cuando él fue designado en 1983. Y estos jueces, no solamente los jueces de la Corte, por el principio del control de constitucionalidad difusa, los jueces de la Cámara, los jueces de primera instancia, los jueces de primera instancia, el juez federal de Río Cuarto,
o el juez federal de Las Lajas, si hay justicia federal allí, cualquiera, va a declarar que una norma es inconstitucional. Puede declarar que el aborto es inconstitucional o que el no aborto es inconstitucional. Digo eso porque estoy poniendo una cosa tan importante, ¿no? La vida. Puede declarar que la vida, la libertad, la propiedad nuestra en manos de una ley contradice o no contradice la Constitución. Entonces se están tomando medidas que son de gobierno. Medidas que son de gobierno que, miren, para no poner ejemplos nuestros, en 1930 pusieron en peligro el programa de New Deal de Roosevelt. Y Roosevelt quiso, para evitar esto, ampliar la corte. No lo logró, pero logró sí que algunos jueces renunciaran, entonces murieran, y finalmente pudo nombrar una corte que cambió la doctrina y pudo sostener el New Deal. Con la misma constitución, las mismas leyes, según una corte, una integración de la corte. Esas leyes de New Deal eran inconstitucionales, según otra integración de la corte, esas leyes de New Deal eran constitucionales. Según durante 120 años, 150 años, el divorcio vincular estaba prohibido, y eso era constitucional en la Argentina, y en 1986 la Corte decidió que eso que nunca varió durante 150 años era inconstitucional. Y así podemos repetir los ejemplos infinidad de veces. Para la Corte de 9 miembros, hasta 1999, el aborto era inconstitucional. Pocos años después, no más de 10 años después, menos de 10 años después, para una corte con una nueva integración, con las mismas leyes, con la misma constitución, el aborto es constitucional. Entonces, ustedes se están dando cuenta la importancia que tiene el juez, la importancia determinante que lo tiene, y gracias a Dios que lo tiene, porque si el juez en nuestro sistema no pudiese hacer estas declaraciones, bueno, no estaríamos, por lo menos en nuestro modelo de democracia. Pero esto tiene un peligro también. En el sistema de checks and balances, estas cosas, cualquier puntito de más que un poder se arroga, es un puntito de menos para el otro poder, y por lo tanto puede haber allí, en el caso del Poder Judicial, hasta la configuración de un sistema, digamos, de tipo oligárquico, de un grupo que se autoalimenta y que no tiene una gran vinculación popular. Entonces la propia Constitución le marcó los límites de la competencia. Mientras que al Poder Legislativo, la Constitución americana, la nuestra, enumera las materias de su competencia, para el Poder Ejecutivo también, aunque dejando un gran ámbito residual, el Poder Judicial lo hizo con esta definición: resolver causas, todas las causas. Y causa es una palabra que no está utilizada en la Constitución en el sentido metafísico del término, sino en un sentido técnico-jurídico. Causa es la controversia. Causa, caso o controversia. ¿Qué se quiere evitar con esta limitación? Bueno, que el juez gobierne. Se quiere evitar que yo, contribuyente, para contestar lo que estaba mencionando muy bien Beltrán, que yo, contribuyente, esté en desacuerdo de cómo se gasta el dinero que yo participo. Yo no quiero que se den subsidios a quien no trabaja, no quiero. Los subsidios los pago yo. Un 0,0000 de ese subsidio sale de mi bolsillo. Entonces yo no quiero, entonces me opongo, inicio una acción, porque soy contribuyente. Y el juez me hace lugar. Y se paraliza en la entrega de subsidio, pero eso es un acto de gobierno. Esto es un problema que lo tiene que discutir el Congreso. Yo no estoy de acuerdo que se compren las vacunas AstraZeneca o la Sinovac o lo que fuere. Bueno, ¿puedo hacer una acción? Puedo hacer una acción si yo no estoy de acuerdo que a mí me inyecten con AstraZeneca, porque yo quiero otra vacuna o no quiero ninguna. Ahí sí tengo un derecho propio. Pero no que se den vacunas o no se den vacunas en la República Argentina.
y que sean de tal o cual marca. Por supuesto que este principio no puede ser absoluto, y no lo es. En el año 94 la Constitución hizo una importante reforma en esto, la mencionó Gambier, con el amparo colectivo en defensa de los derechos de incidencia colectiva. Pero ahí también supone el afectado, la norma lo menciona, y dos legitimados especiales. El defensor del pueblo, que tiene una representatividad, digamos, promiscua sobre toda la población. Bueno, la Constitución, para bien o para mal, creó esta figura. Y las asociaciones privadas que tienen como objeto este tipo de defensas. Hay muchas ONG de este tipo, aunque todavía esto no está muy bien regulado, a pesar de todo el tiempo que pasó legislativamente, se supone que tienen que tener en su objeto social precisamente este objetivo, etc. Bueno, hay dos legitimados especiales. Pero además puede haber otros casos. Mire, yo estaba viendo hoy unos antecedentes de la Corte Suprema Americana. Ahí se aisló una categoría de legitimación que ellos llaman legitimación prudencial o legitimación legal, porque es de creación legislativa. Es decir, el Congreso puede crear una categoría de legitimados especiales, en donde el Congreso identifica una zona de interés donde el accionante debe estar inserto. Y esa zona de interés busca determinar si el interés que se busca proteger por el demandante se encuentra razonablemente dentro de la zona de interés protegida o regulada por la ley. Lo que tiene que hacer el juez es decir, bueno, este señor que plantea la acción está dentro de esta zona de interés que definió la ley. Esto se dio sobre todo en el caso de la ley de especies que están en peligro de extinción. Entonces, en materia ambiental hay un caso Bennett. La ley legitima a cualquier persona, dice, para iniciar una acción en sus términos. Y esta es una legitimación con remarcable alcance, decía en ese momento el juez Scalia, que ha hecho es el redactor del fallo, un gran juez de la Corte Americana ya fallecido. Tiene un remarcable alcance cuando se lo compara con el lenguaje que el Congreso utiliza habitualmente. Para Scalia, esta persona que puede ser demandante, si está inserto en esa zona de interés, él lo llama fiscales generales privados, private attorneys general, lo dice de una manera entre comillas, por supuesto, ¿no? Como si fuera el fiscal general, pero cualquier ciudadano, cualquier persona. La materia tratada en la ley hace que la intención de permitir la acción de cualquier persona sea entonces más plausible. Es el legislador el que quiere hacer esto. Claro que el Congreso no lo puede hacer con absoluta libertad, porque podría estar también violando la Constitución. Si dijera cualquier persona puede demandar contra cualquier acto de gobierno, el problema no es que estaría el Congreso llevando a colapso los tribunales, el problema es que estaría alterando el régimen de división de poderes. Y sin duda la Corte, los tribunales deberían declarar esa ley inconstitucional. Y tienen potestades para eso. Esta Corte actual, por ejemplo, ha declarado inconstitucional el recurso ordinario de apelación ante la propia Corte, a pesar de que la Constitución dice que la Corte debe ajustarse a las normas de procedimiento que fije el Congreso. Y lo ha hecho el Congreso, la Corte ha declarado esa inconstitucionalidad basada en precisamente la carga de trabajo que este tipo de recursos podía provocar, afectaba al normal funcionamiento del Poder Judicial. Por lo tanto, afectaba al régimen de la división de poderes.
Si yo hago que todo sea justiciable, los jueces nunca van a dar abasto y no van a poder juzgar las cosas importantes, o lo que deben juzgar. Pero fíjense cómo esto está también en nuestro sistema. Yo mencioné el aborto, ahora hay un debate sobre esto, sobre estos fiscales generales privados, esta cuestión de la zona de interés. Miren, la ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dice, esta ley tiene, artículo primero, ¿no? Tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, bueno, para garantizar sus derechos, etc. La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano, no al padre del chico, sin duda al padre del chico, no al tutor, no al abuelito, no al vecino, no al chico mismo, también a todos estos también, pero a todo ciudadano, a mí, a usted, a cualquiera, a todo ciudadano, porque todo ciudadano es todo ciudadano, a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos a través de medidas expeditas y eficaces. Y el artículo 6 dice, habla de la participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad en el ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. Está definiendo la zona de interés y está diciendo que el Private General Attorney es cualquiera de nosotros, todo ciudadano, basta que sea ciudadano, no cualquier habitante, no cualquier persona, como era mi ejemplo de Estados Unidos, sino cualquier ciudadano. Ahora que fue sancionada el aborto, admitido el aborto, esto se está discutiendo, porque en todo el país hay acciones planteadas por ciudadanos invocando esta norma, diciendo que, bueno, la ley de aborto pone en peligro la vida del niño, el niño por nacer. Habría que discutir si el por nacer es niño o no es niño, pero esto es parte del fondo de la cuestión, ¿no es cierto? Y en general está teniendo un resultado negativo por parte de los jueces, porque están diciendo, le quitan la responsabilidad y nos dicen, acá no hay caso, porque ¿de qué aborto me hablan? ¿El aborto de quién? Claro, nunca haber aborto de quién, porque nadie puede saber. Perdón, Sí, doctor, si puede ir redondeando en 2 o 3 minutos. Redondeamos ya. Entonces, yo señalo el ejemplo para ver que hay supuestos donde el Congreso define esta zona de interés y también para mostrar cómo los jueces actúan políticamente. En este caso no quieren intervenir. En el caso que conoce o que impulsó Beltrán Cambier, querían intervenir. Y esto, si bien pasa a menudo, hay que tratar de evitarlo, también por razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de la división de poderes. Bueno, nada más. Yo soy larguero. Bueno, muchísimas gracias, Rodolfo. Ahora vamos a hacer una ida y vuelta donde Gambier va a tener una pequeña intervención y después va a seguir Rodolfo, y para los que están presentes van a tener la posibilidad de hacer preguntas y proseguiremos con el debate. Adelante, Beltrán. Bueno, creo que el razonamiento jurídico que yo hice con mucho cuidado y detenimiento, siguiendo el 33, el 43, el concepto de afectado, el concepto de perjuicio, no fue refutado por Rodolfo en su intervención. Hace una reflexión filosófica siguiendo el derecho americano sobre la teoría de división de poderes, pero no baja al tema y se limita a decir que lo que la jueza o los jueces que vinieron en el caso de Menem lo hizo, querían intervenir o no querían intervenir.
Yo le preguntaría a Rodolfo si, tanto en el caso de Menem lo hizo, como en el caso del Odeón, que ahora lo voy a refrescar para que alguno no, por si alguno no lo recuerda bien, ¿se afecta la división de poderes? Entiendo que me va a decir que sí, yo no veo cómo, porque en definitiva la jueza federal dijo que se estaban usando dineros públicos para una campaña de interés personal que la podía haber pagado el propio Menem. Sencillamente eso. Esa medida cautelar no supuso una dificultad en el gobierno que se estaba llevando a cabo en ese momento. Sencillamente se controló la legalidad de un gasto y de un acto administrativo que apoyaba esa campaña publicitaria y nada más. En el caso del Odeón, que Gordillo lo considera, le llama Gambier 1, ahí Menem lo hizo Gambier 2. En el caso del Odeón, los profesores republicanos lo saben porque ya lo comenté en una oportunidad, la ley 14.800 obliga a quien tira abajo un teatro a construir un nuevo teatro de semejantes características. En ese momento, en tiempo de la desregulación, el ministro de Economía de entonces, Roque Fernández, dicta una resolución en la que dice que, teniendo en cuenta la desregulación económica, esa obligación, que era una restricción administrativa típica, esa obligación de construir un nuevo teatro en Corrientes y Esmeralda, había quedado sin efecto por la desregulación económica, por las leyes y el conjunto normativo vinculado con la desregulación económica. En ese momento planteé otro amparo y el juez interviniente, que fue Martín Silva Garretón, consideró que efectivamente tenía yo un derecho a la vigencia del principio de legalidad y a la preservación del patrimonio, en este caso vinculado con los teatros, y consideró que no se presentaba que la desregulación económica no tenía nada que ver con la restricción administrativa que protegía al ciudadano o a la comunidad toda de que no se cumpliera la obligación de construir un teatro. En ese caso tampoco diría yo que hubo ningún problema con la división de poderes. No sé, Rodolfo, qué me dirá en uno y otro. La división de poderes quedó exactamente respetada, para mí estaba respetada. Me gustaría, Rodolfo, que bajes un poquito del derecho americano a la realidad de esos casos concretos que se presentan todavía hoy. ¿Qué me dirías? Yo digo que no importa la trascendencia que tenga el caso concreto sobre la división de poderes. Lo importante es el principio que se sienta sobre el efecto que puede tener la división de poderes, porque el tema puede ser que el presidente haga publicidad o no haga publicidad, o que se pueda construir un teatro o no. Pero el problema es que las decisiones de gobierno las tomen los jueces. Miren, con respecto a la propaganda, podría haber habido un afectado, por ejemplo, un medio de prensa, al que por discriminarlo, el gobierno no le haya otorgado la pauta publicitaria. Hay varios juicios, hace unos días se resolvió uno de forma muy correcta por la Cámara Contencioso Administrativa en ese sentido. Ahí hay un afectado. Puede ser, en el caso del teatro, alguien que quería comprar el terreno y quería construir allí, entonces tenía un derecho a que haya teatro, que no haya teatro. Podía haberse presentado la asociación de actores diciendo yo voy a defender las fuentes de trabajo de mis socios. En el caso, bueno, si se presentó mejor. En el caso de las toninas puede ser un operador turístico. Miren, si matan a las toninas, yo no voy a poder traer turistas acá. Bueno, puede haber señores que tengan un derecho propio, pero no el tema de gobierno. Miren, no hay que olvidarse que la Constitución es un sistema. Y si vamos al artículo 85 de la Constitución, ahí hay una norma muy clara. El control externo del sector público nacional y sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos será una atribución propia del Poder Legislativo, que lo hace a través del asesoramiento y actividad de la Auditoría General de la Nación. Es el Congreso que controla. Cuando hay una causa, es el Poder Judicial, porque el juez tiene que resolver si yo tengo derecho o no tengo derecho en una causa concreta. Pero si no, es el Congreso el que controla. Si hay delito, cualquier ciudadano, cualquier habitante, cualquier persona
puede denunciar el delito. Si hay un delito del Código Penal es otra historia. Si es una cuestión de acción pública, bueno, Juan, Pedro, José, no solo el fiscal, no solo el juez, Juan, Pedro, José pueden denunciar ante un juzgado penal, ante una fiscalía primero, la existencia de un delito cometido por cualquier funcionario de gobierno. Pero si el tema no se trata de un delito, sino de un mal uso de los fondos públicos, esto lo tiene que ver el Congreso. Y si el Congreso no lo ve, lo tenemos que ver nosotros. ¿Cuándo? En la próxima elección. En la próxima elección. Ah, el pueblo no lo ve. Bueno, ¿qué le voy a hacer? Eso es un problema del pueblo. Pero, el pueblo sigue votando por esa mayoría. Bueno, quiere decir que están contentos y que entonces no hubo mal gobierno, no hubo mal uso de los fondos. Este es nuestro sistema, nos guste o no nos guste nuestro sistema. Yo no quiero extenderme demasiado, porque estoy en la casa de un amigo y me quieren echar, pero puede haber alguna pregunta también del público, porque este es un tema de debate de muy larga tela para cortar, ¿no? Sí, yo te diría que el sistema que estás describiendo es tal como lo estás interpretando, no es el sistema que yo veo. Yo veo otro sistema. Yo veo que el juez Silva Garretón o la jueza García no estaban gobernando en lugar del Poder Ejecutivo. Sencillamente estaban controlando la legalidad. Y si ellos no hubieran controlado la legalidad, nadie la controló después. No hay ningún acto del Congreso controlando ese gasto de Menem lo hizo. No hay ninguno. No, el Congreso es el que votamos, el Congreso que hemos elegido. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero esto era un tema de una trascendencia X, la del teatro, pero imagínense que es otro tema. Vamos a salirnos de la OEA. ¿No? Inicia una acción. Esto es un acto antidemocrático porque es para apoyar a los gobiernos dictatoriales de América Latina. Señor juez, impídalo. Mi juez lo impide. ¿Por qué yo me puedo oponer a que un presidente saque una solicitada o una publicidad en un diario diciendo yo construí esta ruta y no me puedo oponer a que ingrese o egrese de la OEA o de cualquier otra organización que compre un portaaviones o un submarino atómico? En definitiva es lo mismo. Claro, el juez no se va a asustar con el Teatro Odeón, se va a asustar con el portaaviones o con el aborto. Pero entonces yo estoy dependiendo del miedo o del no miedo del juez. No, eso no es democrático. Si el legislador se asusta, yo lo puedo no votarlo, yo lo puedo sacar a patadas en la próxima elección. Si el juez se asusta, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer absolutamente nada, porque el impeachment, gracias a Dios, es muy difícil, menos en la Argentina, que es bastante fácil cuando un presidente que no le gusta mucho el derecho se quiere sacar encima a una Corte Suprema. Pero entonces tenemos que tener cuidado. El principio es un poco chicle, porque cuando los jueces se quieren meter, buscan en el tema, buscan la excusa para hacerlo. Y cuando no se quieren meter, buscan también la excusa para hacerlo. Ya ven, en estos casos del aborto, no se quieren meter y dicen, no, acá no hay caso. ¿Cómo no hay caso? Hay 10.000 abortos por día, ¿cómo no hay caso? No hay caso. Claro, Josecito Pérez no existe, no está fuera de la madre todavía. Yo como me entero que la señora de la esquina va a ir a hacer un aborto si quiero impedirlo, no tengo medio. Entonces el juez dice no hay caso, porque no se quiere meter. Le digo desde un punto de vista también de la experiencia práctica. Bueno, la verdad, excelente la disertación de los dos, los fundamentos, cada uno después tomará el criterio que quiera tomar. Indudablemente yo creo que se ha puesto sobre la mesa un tema tremendamente candente. Hay cuestiones, sobre todo en Latinoamérica, que realmente estas acciones de los ciudadanos requiere por lo menos de consideración. Rodolfo dijo algo, estamos ante un chicle, y creo que esta es una gran realidad. Es decir, y también es cierto que el derecho nos da la oportunidad de ver las cosas siempre desde dos puntos de vista. Y bueno, por eso es interesante cuando estos temas son debatidos de esta manera. Realmente fue un gusto tenerlo a los dos, y ahora, bueno, vamos a las preguntas, que en esto va a estar a cargo de
Laura el manejo de las preguntas y que ustedes irán respondiendo de acuerdo a sus sanos criterios como nos han demostrado hasta ahora. Laura, Sí, estoy, ¿eh? ¿Quieres decir algo, Guillermo? ¿Es una pregunta, Rodolfo? Laura. ¿Sí? Yo escucho. No, Rodolfo, antes de estas disertaciones no estaba tan convencido de tu punto de vista, más allá del sustento constitucional. Sinceramente me voy casi convencido con esta postura por algo que está basado en la norma constitucional y en algo más. Lo que creo que vos estás planteando es que podría darse una especie de autoritarismo del ciudadano a través de la mecánica del Poder Judicial, cuando en realidad es el Congreso el que tendría que decidir de una manera o de otra, porque podría ser la tiranía del ciudadano también, disculpame la palabra, pero que ante cualquier situación podría estar planteándolo ante el juez y dependerá del hígado del juez ponerse de un lado o del otro, y podría haber dos situaciones iguales en donde haya dos jueces que diriman la cuestión para dos caminos distintos. Sí, la tiranía del ciudadano más la tiranía del juez, ¿no? Podría ser Así la es. tiranía del juez. Alguien que está allí y que es inamovible. Fíjense que los sistemas parlamentarios en general tienen un tribunal constitucional, en donde la Constitución le da un poder un poco distinto al nuestro, porque ellos pueden derogar la ley, en realidad bajo la vía del sistema. Incluso en Francia pueden impedir que se promulgue la ley. La matan antes de que nazca. Pero estos son tribunales que duran un tiempo, tienen un plazo de vigencia. No es vitalicio el cargo del juez de tribunal. Y no forman parte del Poder Judicial. No forman parte. El Tribunal Constitucional de España, por ejemplo, o el de Francia, el Consejo Constitucional, el de Alemania, el de Italia, no forman parte del Poder Judicial, no forman parte de la carrera judicial. Son juristas que provienen de una designación política, donde la Constitución marca sectores, dice, tanto está reservado tantos cargos en el Tribunal Constitucional está reservado para la minoría parlamentaria, tantos para la mayoría y tantos para el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? En España. Entonces, ese sistema, bueno, es distinto y está funcionando de esa manera, no sabemos, yo no puedo abrir juicio. En nuestro sistema es otra cosa. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Yo no lo puedo decir, pero es el que tenemos. Y es el que se ha reafirmado durante los años. La última reforma constitucional no cambió nada en este punto. Amplió con los derechos de incidencia colectiva, pero la sustancia no la cambió. Lo último que me hubiera esperado es que Guillermo adhiriera a tu tesis, pero bueno, sorpresa te da la vida. Bueno, es que yo tengo un gran poder de convencimiento. No. Valoro tu conducta cívica, Bertrán, que lo has demostrado no solo en eso, en los casos también del problema del subterráneo y todo lo que hemos, de la habilitación de las estaciones. No. Yo creo que sería ideal la mecánica a través de lo que tú dices, pero hay que tener en cuenta que la estructura normativa de la Constitución es distinta. Los medios para accionar, me parece, Pues hay que mandar a un montón de jueces a dar cursos de Derecho Constitucional y al doctor Gordillo a enseñarle un poquito de Derecho también. Y a cuántos apoyan esta línea de pensamiento. Son opiniones. Ahora nosotros tenemos que seguir la discusión en el bar Gijón. Yo te llamo el lunes para que nos encontremos. Yo los tengo que dejar, porque voy a tener un problema doméstico acá grave. Ahí sí que donde manda capitán no manda marinero. Me están intimando ya. bueno, te agradecemos, Rodolfo, la presencia, el debate y los conceptos que ha dejado. Bueno, muchas gracias a todos. Les pido disculpas que me tengo que ir ya, porque además estoy en casa ajena y no puedo abusar. Se dio la coincidencia
de esto. Acá son ya las 11:10 de la noche, ¿no es cierto? Y les mando un gran abrazo a todos, especialmente a Beltrán. El lunes te llamo a ver si nos encontramos. ¿Eh? Sí, para la segunda parte del debate, para arreglarlo. Hay que hacer. Claro, una segunda parte del debate. Buenísimo la idea. Buenísimo. Estamos Gracias por acompañarnos, gracias a todos. Muchas gracias. Muchos saludos. No corten todavía, porque en la despedida de profesores republicanos quiero decirle a todos los presentes de la Argentina y del exterior que pueden dirigirse a nosotros a profesoresrepublicanos@gmail.com planteando sus inquietudes o quienes quieran acercarse a nosotros como estructura que somos y que estamos creciendo, pueden escribirnos y por supuesto que vamos a estar al lado de ustedes y los vamos siendo profesores o docentes, a incorporar a nuestros grupos. Muchas gracias sinceramente a todos en mi nombre. Beltrán ha armado verdaderamente una disertación maravillosa. Creo que tenés que repetirla sinceramente, y Rodolfo, gracias por estar con nosotros, y Beltrán lo mismo, y Laurita Karchenboim también. Así que bueno, yo me despido por mi parte y les agradezco a todos esta presencia y espero el retorno a través del mail. Gracias, Alberto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Beltrán, gracias. una pregunta. ¿Vos te quedás a las preguntas o cortamos? Sí, yo me quedo. Bueno, perfecto. Sin problema. Bueno. Entonces abrimos la parte de preguntas. Listo, perfecto. Bueno, había algunos en particular para el doctor Barra, pero vamos a... Beltrán, te vas a tener que hacer cargo vos. No, de las de Rodolfo de Barra se hace cargo él. Perdón, Laura, Yo me vamos a hacer... las mías. Perdón, Beltrán, vamos a hacer lo siguiente. Toma nota de todos los que hicieron, como tenemos los mails de cada uno de los presentes, se las vamos a remitir a Rodolfo para que después las conteste. Tome nota, tengo todo en un archivo Word. Entonces vamos con las preguntas para Beltrán. La verdad que las que tenía todas eran para el doctor Barra. Así que tuviste quórum, Beltrán. Bueno, si quieren, alguien quiere participar ahí a vos, acá él. Contesto las de Barra, pero las contesto no como Barra, sino como yo. Voy a dar mi opinión. No, pero que podemos hacer, acá alguien que está pidiendo la palabra, lo podemos hacer a viva voz, que es más fácil. Acá está a ver. Daniel Horacio Lago. Para acá Susana me está diciendo que la primera era para Beltrán. Susana, antes de darle la palabra, a ver, vamos a ir a la pregunta de Susana, que la anoté. Susana Corinti, si querés preguntársela a vos, si no, la leo, Susana. Bueno, acá la dejo en el chat. ¿Te formulo la pregunta, Beltrán? Sí. Perdóname, Laura, pero que es Susana, pero que aparte ella es una experta en este tema, así que por eso también me parece interesante que lo hable ella. Bueno, perdón que no estoy con la cámara, pero tengo una señal mala. Bueno, hola Marta y algunos amigos que están ahí. Un gusto verlos. Doctor Beltrán, mi pregunta se vincula con cómo considera usted que encuadraría a la legitimación, si es que vale llamarla así, la legitimación activa de todo ciudadano otorgada por la ley 26061, de la que habló el doctor Barra, para defender el interés superior del niño. Usted clasificó los distintos intereses. En el caso de cualquier ciudadano que puede presentarse legalmente a defender el interés del niño por nacer, planteando la inconstitucionalidad de la ley del aborto, ¿cómo sería ese interés desde su perspectiva? Bueno, Barra ya dio su respuesta, dijo que ¿cómo que no hay caso? Dijo, cuando se planteó esto en la jurisprudencia que yo vi en concreto de Mar del Plata, supongo que él se referiría a esa, pero hay otros en el resto del país, habrá más casos. Él dice, ¿cómo que ahí no hay caso? Y yo digo que
caso hay también ahí. Lo que yo Bien. digo es que hay que analizar la ilegalidad que se aduce y el perjuicio que se aduce. Y si esa ilegalidad y ese perjuicio encajan dentro de lo que es mi razonamiento, el que expliqué hoy al principio, podría haber legitimación o no. Para muchos de los que lo que está ocurriendo ahora con estos casos vinculados con la ley del aborto, es que esos ciudadanos dicen, y no sé si Barra lo dirá, tienen un interés simple. O sea, que tienen un mero derecho a la defensa del principio de legalidad, perdón, un mero derecho a la denuncia de la ilegalidad y nada más, pero no acción judicial. A pesar del mandato legal, porque la ley dice habilita a todo ciudadano a cualquier acción administrativa y judicial. O sea, que continuando con el criterio que han expresado acá, de los tres poderes, digamos, el propio Congreso delegó en el ciudadano esta facultad. O sea que el Congreso autoriza por ley a que todo ciudadano inicie acciones cuando se viola el interés del niño. Este es el tema, que el Congreso delega en el ciudadano ante la violación de derechos a los niños, que cualquier ciudadano vaya, porque acá la mamá lo quiere matar, el padre puede no saberlo y matan a un niño. Pues me parece un tema muy interesante que merecería un Zoom aparte, porque yo no he estudiado esa ley, pero sí insisto en los principios que yo le dije antes. Ilegalidad, si la hay, que la habrá, y Sí. perjuicio. Y en la idea de perjuicio, en la definición de perjuicio, es donde se dirime la controversia. Perfecto. Gracias, muchas gracias. De nada. Gracias, Laura. No, por favor. Bueno, en orden de las manos levantadas, Daniel Horacio Lago. Sí, Fue el buenas primero tardes. que levantó la Gracias, mano. Laura. Buenas tardes. Beltrán, el doctor Barra señalaba que el caso Gambier 1 o Gambier 2 sería igual a un caso en el que un ciudadano cuestionara la decisión del Ejecutivo de retirarse de las Naciones Unidas, la OEA. ¿No te parece que hay una radical diferencia en el sentido de que en el caso que hipotetizaba el doctor Barra, se trataría de que nosotros quisiéramos cuestionar una decisión eminentemente política del Poder Ejecutivo, mientras que en el caso Odeón, en el caso Gambier 2, o en algunos de los que estás proponiendo, de lo que se trata es de denunciar una ilegalidad. Vos agregás además manifiesta. E ilegalidad significa que le estás proponiendo al juez que controle si el acto cuestionado tiene apoyo o no en la legalidad, si viola o no una norma concreta. Yo no entiendo qué norma concreta estaría violada en el caso de que se decidiera abandonar a las Naciones Unidas o a la OEA a través del Congreso de la Nación, por supuesto, porque la adhesión se da por Congreso de la Nación. Entonces, cuestionar la ley del Congreso que decida que ya no queremos ser más parte de las Naciones Unidas, esa es una decisión, un cuestionamiento que no iría contra la ilegalidad, sino que estaría queriendo cuestionar una decisión política. Es lo que los abogados conocimos desde mucho tiempo como cuestión política no judiciable, que es el criterio que se ha venido restringiendo, pero que todavía sigue estando, para que, como bien dice el profesor Barra, no seamos todos una especie de democracia popular de Atenas, donde estemos todos reunidos todo el tiempo decidiendo las cuestiones de gobierno, porque tenemos un régimen representativo. Pero me parece que hay una diferencia enorme entre la idea que postuló como igual a la tuya y los casos que vos señalaste. Estoy totalmente de acuerdo y creo que él no la ve, la diferencia, o nos argumenta de esa manera para meternos miedo y pensar que nosotros estamos queriendo dejar de lado la teoría de que las cuestiones políticas, algunas cuestiones políticas no son justiciables, que coincido que algunas no son justiciables. Pero efectivamente, como dice Daniel, no se trataba de eso en el caso Gambier 1 ni en el caso Gambier 2. Era ilegalidad en el marco de un amparo que estaba en la ley 16, que está en la ley 16.986, que está en la Constitución y que está en el sistema constitucional, y que los jueces están aplicando
en un montón de casos. Lamentablemente en otros o no hay ciudadanos que planteen casos como el mío, o no hay jueces que hagan lugar a planteos como el mío, porque yo hice otro planteo que Gordillo no menciona, que podría ser el Gambier 3, como fue rechazado porque consideraban que no había caso, entonces también era un amparo donde yo le pedía al Poder Legislativo que se constituyera la Comisión Bicameral de los Decretos de Necesidad de Urgencia. Me dijeron, no hay caso. Para mí también había caso, pero bueno, ese es un tema un poco más complejo. No sé si te respondí, Daniel. Coincidimos en el análisis. Me pongo en la pantalla, perdón, sí, me respondiste claramente. A esto último que dijiste, me permito agregar que este rechazo que tuviste en el otro, en el caso de que se constituya la comisión bicameral, hay normas de derecho expositivo concretas en la Argentina que prevén una acción de la persona afectada por la falta de reglamentación de una ley para reclamar al juez que le ordene al legislativo reglamentar lo que debe ser reglamentado. De manera que creo que tenemos, en tus palabras, digamos, tenemos derecho a la legalidad, que significaría, tomando tu última idea, no solo a que se respete la legalidad, sino a que se creen las normas que está previsto crear para un mejor control de la legalidad. Nada menos que en el último caso que mencionaste, para controlar el accionar del Ejecutivo en los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, siguiendo con ese ejemplo, les cuento algo muy interesante que ocurrió después. Ese pleito lo perdí en primera instancia, en Cámara y en la Corte. El juez federal fue uno de los Fernández, no me acuerdo si Sergio Fernández o, bueno, había tres Fernández en el fuero contencioso invitativo, no me acuerdo cuál. Creo que Sergio fue el que rechazó in limine mi amparo, ni medida cautelar ni nada, in limine. Y fui a la Corte y no se abrió el recurso, y bueno, pasó el tiempo, yo ya estaba en España, y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires me pide que patrocine una acción declarativa de inconstitucionalidad por el mismo tema. Y la planteamos, y la patrociné. Y cuando tuvo que contestar el Poder Legislativo, que en ese momento la presidenta era Cristina Fernández, según me comentaron, dijo, pero si tienen razón los actores, tenemos que allanarnos. Y constituyeron la comisión que pedíamos que se constituyera. Y no hubo ningún escándalo jurídico, ninguna intromisión de poder, había causa, controversia, y se logró la constitución de la comisión bicameral. ¿Más preguntas? Pidió la palabra Horacio Bermúdez. Perdón, estaba muteado. Esta era una pregunta originalmente dirigida al doctor Barra, pero me parece que es extensiva y va a ser muy interesante la opinión de Beltrán también. La referencia que se hizo el doctor Barra, especialmente al principio de división de poderes, en un momento me hizo acordar de una afirmación, un concepto que vertió la Corte Suprema en el caso Peralta, año 1990, si no recuerdo mal, cuando frente al tema de la emergencia pública, dijo algo que a mí me dejó muy preocupado, ¿no? Cada vez que lo leo me provoca cierta consternación. Dijo la Corte en esa oportunidad que la teoría, llamada así teoría de la división de poderes, no podía significar el desmembramiento del Estado. Bueno, con esto yo interpreté, se explicaba como un acompañamiento del Poder Judicial a los órganos políticos del Estado. Y sobre eso yo les pedía un comentario. Me pareció un tema justamente que tiene alguna relación. Gracias. Sí, bueno, evidentemente tendríamos dos respuestas. Barra diría una cosa y yo diría otra. Yo creo que riesgo del desmembramiento del Estado, por lo que planteó el señor Peralta en su día frente a lo que estaba ocurriendo en la Argentina, no lo había. El desmembramiento pudo venir y vino por otras razones, pero no por esa acción judicial. Sí, y nada, poco, perdón, me permito si me conceden un segundito más. Me preocupa el concebir un principio, parece esencial de nuestra organización política, como es la división de poderes, como algo que pudiera interpretarse como desmembramiento del Estado, cuando en realidad se trata de un control recíproco de los poderes. Claro. El check and balance que le gusta mencionar al doctor Barra tiene vigencia aquí. Hay que controlar los poderes con equilibrios.
y el Poder Judicial controla la legalidad del obrar del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo también. Gracias. De nada, gracias a ti, Horacio. ¿Qué dice el doctor Fiamma, que desde Chile nos está observando en silencio? Yo tengo ahora igual que levantó la mano Gerardo. Bueno. No, simplemente creo que acá hay un tema que me parece que no se puede, que me parece que vale la pena mencionarlo, y es que hoy el derecho, por esa evolución que yo mencionaba en el inicio, tecnológica como cognitiva, está más que en evolución, en ebullición. Y realmente uno va viendo todas las cuestiones y los institutos que vienen surgiendo sistemáticamente en los distintos órdenes. Pensar nomás la Corte Interamericana, cuántos pronunciamientos de la Corte ha hecho creaciones pretorianas, y todo eso, en definitiva, cuando uno lo empieza a analizar, advierte dos cosas. Primero, que el Estado indudablemente fue creado por el hombre, pero para su protección, no para su desprotección. Entonces yo creo que desde esa esencia, este tipo de acciones, cuando realmente hay afectaciones de derecho o afectaciones de bienes sociales, si se quiere, indudablemente empiezan a tener consistencia. Y por otra parte, me permito decir una acotación final, que hay una cuestión que una cosa es la legalidad formal, otra cosa es la razonabilidad de la sustancia de esa ley, y finalmente la contrastación con la realidad y la circunstancia. Y un ejemplo muy claro que yo siempre lo menciono cuando digo esto, es el artículo 19, aquel que estableció la triple instancia para los jubilados y pensionados a hacer su reclamo de haberes. Las circunstancias de la realidad indicaban que iba contra dos realidades, una biológica, que era que la esperanza de vida estaba en 70 años, y la otra era procesal. La Argentina, los procesos para llegar a la Corte estaban prácticamente entre 8 y 10 años, más el proceso de instancia administrativa. ¿Qué transformaba este reclamo? Prácticamente en que su retribución llegaba post-mortem. Y vaya si fue así, que Niskovich, que fue el primer caso que llega a la Corte, 10 meses antes la actora había fallecido. Es decir, prácticamente se había cumplido la profecía. Creo que esta cuestión evolutiva del derecho y en ebullición, como dije, me parece que traen aparejado un replanteo de la formalidad y las estructuras que hoy el Estado, digamos, como lo conocemos acá en la Argentina, pero también sucede en otros países, sobre todo latinoamericanos, que son presidencialistas como nosotros, también aparece esta problemática. Y me parece que esto es un argumento que avala este tipo de acciones, que además, coincido con Lago, no es un tema, es decir, hay temas y temas. Hay temas que son de carácter político y hay temas que realmente, en el fondo, hay caso. Porque en definitiva, si hay perjuicio, hay caso. Me gustaría, gracias Gerardo. Bueno, yo no soy el moderador, pero me gustaría escuchar, porque es un poco tímido, al profesor chileno de Derecho Administrativo, Gustavo Fiamma Olivares, que está aquí ya con el micrófono, otra vez muteado. Pon de vuelta el micrófono que... Ahí está. Muchas gracias, perdón, pero no tenía micrófono, ahora estoy con micrófono. Muchísimas gracias por haberme invitado a este foro tan interesante, especialmente porque es un tema que me toca muy de cerca. En Chile yo publiqué hace tiempo atrás un artículo que titulé La acción constitucional de nulidad y la legitimación activa objetiva. En el caso chileno, teníamos un enganche para llegar a un sistema de legitimación amplia u objetiva, porque la Constitución chilena dice que sus normas vinculan indistintamente a gobernantes y a gobernados. Es decir, que la Constitución y el principio de la legalidad en más amplitud obliga al Estado. Si estamos frente a una
obligación, bueno, quiere decir que como contrapartida habría también un derecho. O sea, un derecho al Estado de Derecho o a vivir bajo el imperio de la ley. Este tipo de derecho está inmerso dentro de lo que la doctrina hoy día denomina derechos innominados, para enfrentarlo a los llamados derechos nominados. El derecho a vivir bajo el imperio de la ley no está previsto en las constituciones. Yo no conozco ninguna constitución que lo haya establecido así, pero hay muchos otros derechos que tampoco están establecidos así y han sido reconocidos. Por ejemplo, en Chile el derecho a la imagen no está en la Constitución, pero los tribunales reconocen que hay un derecho a la imagen. Algunos lo encajonan dentro del derecho a la honra, dentro a la vida privada, etc. Pero le buscan un cajón para reconocer, porque las constituciones no tienen todos los derechos en sus catálogos. Precisamente por eso los norteamericanos no querían en principio establecer un catálogo de derechos, porque tenían el temor de que algunos derechos quedaran fuera de la Constitución, u otros al momento de redactarlos fueran traicionados en su espíritu o en su amplitud. Yo quería preguntar, Beltrán, y me habría gustado mucho haberle preguntado al doctor Barra, primero, si aceptan la existencia de derechos innominados o derechos que están tácitamente reconocidos por el ordenamiento jurídico. Y segundo, si dentro de esos derechos tácitos o innominados se encontraría el derecho a vivir bajo el imperio de la ley, o el derecho a vivir bajo un Estado de Derecho, o como tú lo has dicho, el derecho a bregar o luchar por el respeto de la legalidad. Bueno, a la primera parte de tu pregunta, que si aceptamos o no derechos innominados, tanto Barra como yo estaríamos de acuerdo, porque el artículo 33 de la Constitución Argentina es claro. Hay derechos no enumerados que son tan importantes y tan dignos de protección como los enumerados. La diferencia entre Barra y yo sería que él ni de ninguna manera se le ocurriría decir que el derecho a la vigencia del principio de legalidad es un derecho innominado, aunque fluya de la forma republicana de gobierno, y a mí sí. Esa es la diferencia entre él y yo. Vale, gracias, querido Beltrán. Un gran abrazo. Un abrazo, querido. Un abrazo para todos. Laura, ¿qué más? ¿Terminamos? Acá me llegó una pregunta, nuevamente de Horacio. Tengo una pregunta de Horacio Bermúdez, que había intervenido antes, que lo que pregunta es, ¿no podría fundarse el derecho a vivir bajo el imperio de la ley en el artículo 19 de la Constitución? También, el principio de legalidad también se basa en el artículo 19 de la Constitución, en el 33 y en el 19. Estoy de acuerdo. Pero claro, pensar que como ciudadanos no tenemos derecho a la vigencia del principio de legalidad es un poco curioso, porque como dijo Gustavo, ¿cómo puede haber una obligación? ¿Cómo pueden no ser obligatorias las normas jurídicas? Y además, si alguien no puede reclamar su verdadera vigencia, tiene que haber poder reaccional. Y Barra rechaza la teoría del poder reaccional en estos casos diciendo, no, a ver si los jueces van a gobernar, si esto afecta a la división de poderes. Que si Menem se hubiera pagado la publicidad él con su dinero, con el del Partido Justicialista, y no hubiera ningún problema, no había ninguna censura judicial y no había ninguna disminución del valor de la división de poderes en ese caso, como tampoco lo hubo en el caso de Ollón y tantos otros. Hablo de estos dos porque son los que yo fui actor. Bueno, vamos con esta intervención de Beltrán, vamos concluyendo esta charla, debate y este intercambio de ideas. Creo que ha sido muy sustancioso y esperamos a todos los demás participantes a seguir participando, vaya la redundancia, en los próximos eventos. Laura ahora va a hacer un breve comentario y después Miraji va a cerrar esta linda reunión.
Ok, antes de mi comentario, por las dudas, para ser democrática, Gabriela Gómez participó varias veces en el chat, pero no me quedó claro si eran preguntas o eran simplemente acotaciones. Si quieren, en este momento, puede habilitar el micrófono y hacer los comentarios que formuló a través del chat. No sé si sigue conectada. Cualquier cosa, volvemos a repetir de que manden las preguntas, así las podemos contestar cada uno, o si tienen alguna otra inquietud que quedó pendiente, lo mismo. El chat no lo pude mirar porque no se puede estar atendiendo a un debate y mirar el chat, porque tenía miedo de distraerme o de que alguien... Yo fui copiando todo, así que después se los Bueno, perfecto. comparto, pero eran más reflexiones que digamos, tenía esa inquietud respecto a, porque intervino varias veces, pero no la estoy viendo ahora entre los participantes, así que quizás se pudo haber retirado. A ver, acá alguien quiso ingresar. Bueno, ¿te parece que presento un poquito Sí. la comisión, Gerardo? Bueno, algunos en realidad son reincidentes y ya veo caras conocidas. Esta es una comisión de estudio de derecho público, como habrán visto en el flyer, y la idea, en realidad, el culpable de esto fue el doctor Gerardo Vega, que me llamó en plena feria judicial, y bueno, entre los dos decidimos crear este proyecto, y esta ya nuestra reunión, vamos, temas diversos, hemos llamado también a expositores de excelente nivel académico. La idea siempre fue proponer temas diferentes, novedosos, que quizás tengan que ver con algún pronunciamiento reciente de la Corte Suprema, y también invitar todos al diálogo y a la reflexión, y que no sean simplemente clases magistrales, porque justamente es una comisión, y la idea es justamente importante, interesante, y que pueda aportar. Así que bueno, ese es un poco el espíritu que nos propusimos con Gerardo, y bueno, la idea es seguir llevando a cabo estas reuniones. Siempre se hacen una vez por mes. En este caso en particular fue un sábado, porque estaba Beltrán en Madrid y el doctor Barra estaba en París, pero siempre en general son los días de semana, en horario, tratamos de que sea un horario obviamente no laboral, para que todos podamos estar. Y obviamente las cuestiones que a tratar siempre van a ser básicamente constitucionales, que nos preocupen a todos. No sé si vos, Gerardo, querés ampliar un poquito más una de las ideas que tenías. A mí, en mi caso particular, por ejemplo, yo soy abogada tributarista, así que sé que pronto tendremos una charla sobre el federalismo, con todos los últimos pronunciamientos que tuvimos de la Corte, que fueron bastante controversiales, y ya cada vez se van sumando más. Gerardo también tiene, por otro lado, otras inquietudes, quizás como es contador y le gusta mucho toda la parte de derechos humanos, también tiene otras ideas así en mente, así que si querés, Gerardo, ayúdame y me podés contarles al auditorio los temas. Cortito, simplemente todos los que fueron inscriptos van a recibir la grabación, primero. Segundo, van a empezar a recibir información, porque una de las cosas que hemos creado es como una suerte de revista electrónica, si se quiere, donde van a haber notas, no solo de los que formamos parte de esta comisión, sino de todos aquellos que han participado. La idea es intercambiar, difundir todas estas cosas, porque creo que uno de los grandes problemas que tiene la población en general es la falta de conocimiento de los derechos. Y me parece que son formas de ir agregando, casi como granito de arena en el desierto, este tipo de cosas, y en ese sentido lo hacemos. Horacio Bermúdez maneja la Comisión de Estudio de Derecho Constitucional dentro de Profesores Republicanos, y ahí también hay un buen ámbito de debate del cual algunos participamos. Así que quedan todos invitados para este programa, que también les va a llegar
por esta vía que hemos instrumentado. Guillermo, no sé si querés terminar, si estás por ahí. Sí, gracias. Yo ya me había despedido porque tenía que hacer algo en el medio, pero de todas maneras nuevamente agradezco en nombre de profesores republicanos toda esta linda reunión, como dijo Gerardo, que también tiene mucho que ver con Beltrán y con la acción que Beltrán quiere poner en práctica de acá en más con estos debates. Así que vuelvo a repetirles, todo lo que necesiten, profesoresrepublicanos@gmail.com, van a tener las grabaciones, van a tener todo, y todas las inquietudes que ustedes tengan nos las pueden hacer llegar. Y todo aquel que es profesor y quiera estar con nosotros sintiendo los principios republicanos, por sobre todas las cosas, por sobre los partidos, por sobre las ideas políticas, puede acercarse a nosotros. Nosotros tenemos la libertad de no pertenecer a nadie como institución, y por eso podemos hablar de todos. Así que muchas gracias, buen sábado, y ahora sí, una sola cosita, un abrazo muy grande a Daniel Horacio Lago, mi compañero del glorioso Nacional Nicolás Avellaneda, que se lo dejé escrito ahí, pero un gusto de verlo y una sorpresa, porque la última vez que lo vi fue en Mendoza en un congreso de Derecho Societario, ¿te acordás? Y hace tiempo que no lo veía. Seguía al lado nuestro, Daniel. Es una persona muy útil, muy inteligente y un gran estudioso del derecho. Sobre todo está de acuerdo conmigo. Sí, sobre Beltrán ahora no me va a negar el saludo a quien más, pero no estoy tan con Barra. No. Lo que hiciste no tiene remedio. No sé tiene... En una reencarnación próxima te vas a arreglar. Pero este es un centro republicano, como dicen los españoles, no tiene perdón de dioses. No. Doctor Vega. Prepárate para el audio que te voy a dejar. Doctor Vega, le pido la palabra unos segundos. No sé si me escucha. Doctor Vega. Escuchamos. Garzón Funes. Sí, qué bueno, doctor. Quería tener una mínima intervención. Estoy sobre todo muy preocupado por haber oído en estos días que las mayorías son las que tienen que marcar la senda de la República, por encima de toda minoría y de todo legítimo derecho que pueda tener la minoría. Yo recuerdo, sobre todo con los casos que se han citado, el caso de la mansión de Gate Paraón, donde se iba a hacer el Four Seasons, que era un hotel ahí en Posadas, Libertad, que yo tuve la oportunidad de poder fallar en ese juicio, y realmente me llamó la atención las dos cosas. Una, que una magistrada de la Nación dijera que las mayorías tienen que poner sobre las minorías, cuando lo principal para mí en toda mi gestión, digamos, ha sido la defensa de las minorías. Y además encuentro en el panel, un gran amigo de los años 70, Daniel Horacio Lago, que trabajaba para una empresa del Estado, y yo recibí muchas veces audiencias cuando yo era el que tomaba las audiencias en un juzgado civil y comercial en la calle Paraná. Le mando un gran saludo a él, a todos los demás, y nos ponemos en contacto porque yo no estaba bien, pues estoy por cumplir 85 años, pero gracias a mi mujer que me cuida, algo puedo hacer. Y bueno, y les mando un gran saludo a todos, y esto de esta reunión y estos contactos y estos Zoom, a mí me hacen mucho bien. Y quiero seguir con ustedes, hasta dentro de 20 años por lo menos. Así que un saludo para todos, y para todos los que estoy viendo, acá los estoy viendo a todos, y no los puedo nombrar porque son un montón. Un abrazo. Un abrazo, Panchi. Placer. Bueno, de esta manera damos por clausurada la reunión y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno. Y lo último, me despido, me quiero despedir yo, porque soy mujer, me quería ser la última en despedirme, pero no quería dejar de agradecer a Beltrán. Bueno, el doctor Barra ya se retiró, se lo diré después por privado, pero a Beltrán, que toda la preparación de la reunión me estuvo mandando material, porque para mí esto era un tema totalmente novedoso, así que aprendí muchísimo.
Así que sabe que estoy todavía terminando, creo que me convenciste, pero tengo que terminar de estudiar el tema, Beltrán, no estoy como tan convencido como Guillermo, pero bueno, te agradezco porque uno mismo también aprende estas cuestiones, a veces un poco ajenas para una abogada tributarista. Agradecer a los profesores republicanos y a todas las instituciones que nos apoyaron en este 8º encuentro. Bueno, reiterar la invitación para el próximo, que sospecho, porque bueno, me voy a encargar yo de que así sea, de que va a ser el tema del federalismo, que es uno de los temas constitucionales que más me gustan, y sobre todo como tributarista no puedo dejar de lado el federalismo fiscal. Y bueno, así que como también dijo Gerardo, les reitero que les llegará a sus mails la grabación y bueno, y las próximas invitaciones. Así que no más que eso. Gracias, Laura. Y que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.